La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a Rafael Lemus, economista, a quien vimos en redes sociales haciendo ahí un análisis económico y dijimos, tenemos rato de no invitarlo. Sí, y hay que poner las cartas sobre la mesa y saber cuál es la situación, porque de alguna manera estamos ya en el último trimestre de este 2023. Hay que ir viendo cómo vamos cerrando, ¿verdad? Y cuáles también son las perspectivas. Y también han habido algunos movimientos importantes por parte del gobierno y en este caso la banca tirando para adelante la deuda de letes y CETES. Sí, de letes y CETES. A ver, hay acomodamientos, ¿verdad? Y lo que decía la gente o de repente alguien ahí es que el gobierno lo que está haciendo es como lo que hacemos nosotros los ciudadanos a veces con la tarjeta de crédito o ¿cómo es? Consolidar deudas, o sea, reestructurar, hablar con el banco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo están, como decía Diana Verónica, frente al último trimestre del año, las finanzas del país y la economía del país? Sí, quizás habría que ser como para que se comprenda el problema, como una breve reseña. Si ustedes se recuerdan, en el año que entró el gobierno, en el año 2019, todo el mundo lo abrigó, todo el mundo trató de apoyarlo, era una novedad, se esperaba mucho y contó con apoyo financiero. ¿Okay? Luego, los primeros meses del año 2020 arrancó la pandemia. Igual se mostraron muy abiertos, el Fondo Monetario le dio apoyo, nos dio como 380 millones de dólares, un préstamo rapidito. La asamblea se le aprobó 2,000, después 1,000, fueron 3,000 así a quemarropa, sin mucho análisis. O sea, lo que te quiero hacer ver es que este gobierno contó con apoyo financiero. ¿Dónde se empezó a caer los apoyos? Uno, que digamos esos autorizaciones de 2,000 y 1,000, que la gente, hay un dato ahí que no maneja mucho, pero hubo una solicitud en un momento de 5,000. Y eso despertó, digamos, asustó a los mercados. Cuando ya se tiró el de 2,000, igual ya te castigaron. O sea, ya las señales de riesgo eran muy altas. O sea, se notó que en la pandemia El Salvador salió muy agresivo a colocar deuda y de manera desproporcionada. Eso sería como la lectura que yo hago de los mercados. Luego de eso, a pesar de eso, en julio del año 2020 se colocó 1,000 millones de dólares de deuda, pero ya se colocó a una tasa de 9,5 en los mercados internacionales. O sea, ya los mercados te decían, sí, te apoyo, acá está el dinero, pero me tenés que dar 9,5. ¿Okay? Estábamos en pandemia, todos andábamos buscando plata, exacto. Pero ojo, pero todos los países vecinos, Guatemala, todo el mundo salió igual a tomar deuda porque fue la respuesta que se le dio al gobierno en la medida que la economía se cayó, se cerró, etcétera. Entonces, pero los vecinos, Guate, etcétera, tomaron deuda a 3, a 4, a 5 de tasa de costo. Nosotros a 9,5. O sea, ya te dice ahí, ojo, ¿verdad? Pero después empezaron a ocurrir cosas como que el gobierno no entregó cuentas. De verdad, todo el forcejeo del año 20 que pedía rendición no había, que no me dieron ni un centavo partido por la mitad, pero ya había tomado deuda. Y el gobierno ahí comienza a hacer el uso de los CETES y LETES. Y esta ilustración, si tú te fijas acá, está abajo de 1,000 millones en el año 19 y 20. Pero aquí ya comienza la pandemia y aquí ya sacas los CETES y ahí se te va ya con CETES. Para ilustrar a la audiencia, Rafa, perdón, sí. ¿qué son CETES y qué son LETES? Los LETES son, el nombre es Letras del Tesoro, LETES, abreviado. Los CETES, certificados del Tesoro, abreviado CETES. Pero los dos son deudas de corto plazo del gobierno. Los podés colocar hasta 12 meses y se colocan en los mercados internos. Estos títulos no necesitan calificación de riesgo, nada, simplemente el gobierno dice, puede emitir y emite.
Ahora, la base legal de esto sí es algo curioso, pero antes de entrar a esa base legal quiero decir algo. Esto fue creciendo después de la pandemia, abajo de 1.000, transitó arriba de 1.500, luego en el camino siguió subiendo más de 2.000, después subió más de 2.500 millones de dólares. Lo que uno ve en esta trayectoria es que sumado letes y setes va escalando, va subiendo y es deuda de corto plazo. ¿Okay? Así hemos llegado a la situación actual, que está arriba de 2.500 millones de dólares. El ministro, en su intervención, el nuevo ministro, el licenciado Gerson Posada, afirmó que era un poquitito más, 2.800 millones de dólares, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué es lo que iba a decir de la parte legal, que es bien importante? ¿Cuál es la base legal de estos CETES y LETES de deuda de corto plazo? En la Constitución se dice que se autoriza deuda flotante para cubrir transitoriamente cubrir deficiencias temporales de ingresos. O sea, ¿cómo se debe interpretar esa filosofía o el espíritu de la Constitución? Que si el gobierno tiene previsto recoger ingresos, por ejemplo, en abril, porque cae la renta, pero está mal el bache en enero, febrero, marzo, puedes emitir letes, ¿verdad? Títulos de corto plazo, pero sabes que te viene la recaudación de abril. Ahí pagas. Estás cubriendo deficiencias temporales. ¿Ok? Uh-huh. Ese es como el espíritu, y yo le diría que en esa parte de arquitectura la Constitución es bien previsora, porque el gobierno necesita flexibilidad, tener mecanismos de financiamiento. Yo eso lo veo como normal. Donde ya no lo veo normal es cuando eso empieza a escalar, de abajo de 1.000, sube de 1.500, sube de 2.000, sube de 2.500, porque eso es lo que te dice es que ahí tenés un problema, que está creciendo deuda de corto plazo. Sí, que no estás pagando la deuda de corto plazo, no la vas pagando, o sea, como debería utilizarse. No es un crédito rotativo, vaya. Vaya, pero creciente. Y el problema es que la Constitución te dice que ese instrumento es para cubrir deficiencias temporales de ingresos. Pero al estar haciendo el rollover, o sea, que vence y sacas otro, estás refinanciando. La Constitución no te dice que autoriza a que tú estés refinanciando. Te autoriza a sacar deuda de corto plazo, ¿verdad? La pagás a los 3 meses que te ingresaron los fondos y cerraste ese capítulo. Así es. Podés abrir otro. Correcto, porque son cubrir deficiencias temporales, pero eso no es temporal, eso es permanente. Y peor ahora que la banca que ha dicho, esto 1.500 lo voy a hacer permanente. ¿Por qué permanente? Porque ahora se va a 2 años, a 3, a 5, a 7. Eso ya no es corto plazo, eso ya es permanente. Sí, es una deuda, deuda que está ahí. En términos financieros, económicos, 7 años es permanente. No, lo que pasa es que me refiero al espíritu de cómo se crearon los letes. A eso me refiero, de que los letes ¿de dónde salen? Salen de un espíritu de la Constitución, de que te ayuda al gobierno a cubrir deficiencias temporales de ingresos, pero no a que no puedes pagar y entonces refinancias. Eso ya es las cuentas de gasto. Sí, porque ya cuando te vas a 2, a 3, a 5 y a 7, entonces ya es un crédito. Ya es un crédito. Entonces, ¿qué significa todo eso? Pero ese, digamos, ese es un problema de deuda de corto plazo. Ajá, que la recaudación y lo que bueno, que no te alcanza, ¿no? O sea, no te alcanza. Sí, pero ojo, Tony, hay otro tema. Porque estaba viendo ahí y tienes a los multilaterales, tienes aquí también... Es que esa es una de las deudas que tenemos. Está después el servicio de las deudas. Que son los intereses. Los eurobonos, que pues sí, hubo un movimiento interesante, pero ya te va a tocar pagar cuando otra vez. Lo que pasa es que es lo siguiente. El gobierno, hay que comprender, por eso quería hacerle reseña, de que en su inicio tuvo apoyo financiero, tomó deuda, hizo una mega expansión de gasto y de deuda. Se podría justificar por la pandemia en parte, otra no. Pero todos los países lo hicieron. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos de manera desproporcionada y, a mi juicio, también no logramos retirarnos. Es decir, tú puedes hacer para atender la pandemia un mega gasto con deuda, que se comprendía, todo el mundo lo hizo. Lo que pasa es que después todos los países el siguiente año se retiraron de eso, retiraron el gasto y ya no tomaron más deuda. Nosotros seguimos aumentando la deuda y el gasto. Ese fue el error. Porque hoy, ¿a qué hemos llegado? A que la deuda
total, si bien la deuda total se reduce, ojo, ¿verdad? Cuando uno pone los datos totales de la deuda, de toda la deuda de pensiones, en el año de la pandemia anduvimos bordeando el 100%, que ese dato casi nadie lo maneja por una razón. El gobierno ocultó desde los gobiernos del frente e incluso los 2 últimos años del gobierno de Arena, ocultó la deuda, una parte de la deuda de pensiones, que eran los SID-B. Hoy el gobierno, en este canje que hizo de reestructurar los SID por CFT, unos nuevos papeles, lo metió todo en el canje. Al meterlo todo, reveló el dato total de los Salió SID. a la luz esa deuda, Sí. es lo que tú dices. Sí, Ajá. entonces eso, digamos, vaya, siempre te sumaban deuda de pensiones, pero te sumaban como 6,000 algo. Hoy, cuando le metieron el otro pedazo que tenían abajo de la gaveta, que no sumaba la deuda, lo metieron en el canje y le metieron 2,000 más. Entonces, cuando tú haces para atrás la serie, estuvimos bordeando el 100%. La deuda fue de 98%. Claro. Sí, de cada $100 que producíamos, ya los debíamos, esos $100. 98%. $98 ya los debíamos. Sí, Ujú. y en el camino se fue reduciendo y hoy estamos en 84, eso está acá. Y ahí eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué la deuda se bajó? La deuda se bajó porque creció la economía, recordémonos el rebote del año 21, y entonces la deuda, ese indicador ahí es saldo de deuda entre PIB. Si el PIB es más grande en un divisor, ¿verdad? Eso te disminuye, ¿verdad? Acordémonos la ley del sándwich, yo así me lo aprendía porque matemática a veces le cuesta a uno. Entonces, lo que el numerador entre el divisor, ¿verdad? Si sube el denominador, te cae la razón. Entonces ese efecto es el que está ahí. O sea, una economía más grande disminuye la proporción de deuda. Eso deuda. nos ha ocurrido, que pasamos de 98 y hemos llegado a 84. Pero ese Gracias a la actividad económica. a la actividad económica, Al repunte. al rebote Ah. fuertísimo y que se sostuvo, pero que ya perdió energías. Ya la economía crece lento. Y las proyecciones a mediano plazo es que vamos a seguir creciendo lento. ¿Y por qué? Porque nosotros ese rebote fue fuertísimo gracias a que a exportaciones y a remesas. Y esos dos motores se han apagado. Exportaciones está en negativo. Remesas crece más o menos 5%, pero si le quitas la inflación, queda más o menos en cero. Real. O sea, los motores de la economía que nos dieron el rebote y el empuje se han agotado. Entonces, ¿qué nos está quedando ahora? La parte interna, construcción, agro, que no anda bien, y las otras ramas de industria, y por supuesto comercio, servicios, turismo, que es bien interno, ¿verdad? Que eso anda bien y, digamos, entró tarde por el rebote, que fueron cerrados y entraron a la actividad al final, pero están algo fuertecillos, ¿verdad? Pero Sí, no tienen el turismo peso. Turismo y construcción. Y construcción. Hoy leímos titulares que van en ese sentido. Sí, pero ojo, con algo quiero decir de construcción. Es cierto, es la que está de las más dinámicas, pero a pesar de todo eso, todavía está por debajo o casi llegando al nivel del año 19. Entonces ese dato hay que verlo como Vaya. un rebote atrasado. Eso explica entonces que el gobierno esté tirando para adelante la deuda, que haya negociado con los bancos. Digamos que esto tiene que ver con un problema, y es que el gobierno, como habíamos dicho, salió a tomar mucha deuda en la pandemia, pero después también el gasto que hizo crecer no lo bajó. O sea, no es que tú hiciste una ayuda por la pandemia y la retiraste porque se agotó la pandemia en un año, digamos, sino que aquí el gasto te quedó y te quedó creciente. Entonces ya es un problema de Que gestión. continuó el apoyo a raíz de la pandemia. Y eso lo que significa es que hiciste expansión de gastos en áreas que ya no eran pandemia. Porque vaya, construiste el hospital El Salvador, gastaste en vacunas, todas las emergencias sanitarias, y eso, hablemos números gruesos. Digamos que gastaste $500 millones, pero el siguiente año ya no hiciste ese gasto. Y el año 22 tampoco. Entonces, ¿qué es? Gastaste en otras cosas más. Y ahí creció la parte de empleados, la parte de otros gastos. El hecho de que el INSAFORP se disuelva, por ejemplo, y tenga que pasarle el 50% de sus fondos, saldo disponible de cotizaciones al Ministerio de Hacienda, también es otro síntoma de Sí. que está viendo, o sea, que están Vaya. rascando cacerolas. Yo eso lo relaciono de esta manera y al final el gobierno
lo ha manejado también así mediáticamente. Cuando el gobierno hizo toda la captura de los pandilleros y metió preso a todo lo que ha hecho en seguridad, en el territorio te ha quedado algo. ¿Qué te ha quedado? Las familias de ellos, los niños, los jóvenes, las mujeres, y probablemente no tienen actividad, no tienen sustento. Entonces tú tienes un problema ahí. Y el gobierno, después de eso, que ya pasó más de un año, ¿verdad? Lo de toda esa operación del régimen. Bueno, llevamos 18 meses. Sí, porque comenzó marzo del año pasado. Llevamos 18, 19 meses. Entonces quiere decir que ya vamos tarde a hacer una intervención como de apoyo social y de dar estabilidad en esos territorios. Porque una cosa es que tú extraigas a los delincuentes como lo hicieron, y otra es que dejes la capa social. La capa social ahí emergente o latente con un problema. Porque ¿qué va a hacer el hijo del pandillero que tiene 8 años? Ya hoy ya tiene 10. El que tenía 10 ya tiene 12. El de 12 ya tiene 14. Y si no tienen sustento, ¿qué andan haciendo? ¿Están estudiando o no están estudiando? Sí, lo que tú dices es que la familia de los pandilleros, hablemoslo así, claro. Vivían de lo que el pandillero recogía ilegal, que son actividades totalmente ilegales. Era delictivo. Delictivo, cabal. Entonces esa capa social ahora, de que está viviendo, si ya no tienen ingreso, el ingreso, ¿cómo le llamaría yo? Es que no sé qué palabra utilizar. Mal habido. Mal habido. Pero era una forma de vida. Pero desgraciadamente. Origen ilícito, pero era la forma de vida. Ajá. Ahora, ¿qué intenta hacer el gobierno? Hasta donde yo logro comprender. Llevar programas que les den formación, que les den capacitación, que les den integración. Ahí está el nombramiento de Alejandro Guzmán. Sí, que en eso cae Alejandro, ¿verdad? Porque ese era como su rol bien personal, con su visión bien particular, que costaba de comprenderla, pero sí él es una buena persona y tenía un buen fin. Y había probado distintas maneras y él había llegado a ese concepto de integración. Vaya, pero el problema, ¿dónde está yo? Para mí el problema no está en intentar hacer eso del gobierno. El problema está de a dónde agarro el dinero. Y ellos le han echado ojo a agarrar el dinero de INSAFOR, que su fin de INSAFOR es el 1% de las planillas. Ese dinero es totalmente para formación laboral y capacitación, especialización de los trabajadores. O sea que es como parte del costo del trabajo para seguirlo formando y capacitando a los que están trabajando. Pero el otro grupo son los que no trabajan, son los jóvenes, son los que necesitan alguna integración, los ninis, pues, ¿verdad? Pero que necesitan algo. O sea, si queremos que se vuelvan productivos, necesitamos, de eso estamos de acuerdo. Pero el problema es de a dónde agarras el dinero. Y el otro tema es cómo están las finanzas. Ahí es donde a mí no me cuadra una cosa, y es el gobierno en junio llegó a presentar el informe de cuarto año, y entre los logros presentó de que había crecido los ingresos tributarios 2.000 millones de dólares. Y es cierto, ha crecido 2.000 millones de dólares. Entonces tú decís, ¿cómo es esto? Te crecen los ingresos y no puedes pagar. No pagas, diferir lo de los bancos, diferir lo del fondo de ahorro a los trabajadores, que de eso no hemos hablado, porque ahí sí hay un perjuicio grave, y no puedes atender un programa de estos tan importante para la seguridad, que es como la segunda o otra fase de seguridad después de esa régimen. De hecho, es la fase 6. Sí, que es tan importante, tanto como las capturas, porque si no, de eso te va a rebotar algo, no sé, pero te va a rebotar algo si no haces nada. Y entonces el gobierno no tiene dinero y viene y desarma INSAFOR. Eso me parece, no tengo palabras para escribirlo, pero no me parece razonable. Hay muy poca información, ¿verdad? Lo que pasa es que el gobierno se ha cerrado, el proyecto está en la asamblea, y lo único que ha ocurrido es de que el viernes pasado, en la Comisión de Trabajo, ese proyecto, ¿sabes lo que hicieron? En vez de ponerse a discutir el proyecto, dijeron que se declaraban como que no era una competencia de la comisión. Y que trabajo. De trabajo. Y entonces lo rebotaban a la Junta Directiva para que a ver a quién se lo tira. Pero ojo, la Comisión de Trabajo, esa comisión es seguridad social, el descuento del 1% de la planilla, ese fondo de INSAFOR es seguridad social. Así está calificado por la OIT y internamente. Es como tú cotizas para pensiones, eso es seguridad social. Cotizas para salud, eso es seguridad social.
cotizás para este fondo de capacitación laboral, es seguridad social. Pero la Comisión de Trabajo dice que no es su área, no es competencia de la Comisión de Trabajo. Creo que hay un problema en la Asamblea que no me atrevería a decir. Es una decisión política. Lo que pasa Es político, pero la pelota la están tirando todo el y mundo no ha hay dicho, como, nadie quiere cachar el guante y decir, yo estoy de acuerdo. sobre INSAFORP se ha dicho, ¿por qué tocan algo que funciona bien? Así es. Y que ha funcionado bien. Entonces no sé si ahí está el dilema. Yo creo que no quieren asumir los costos porque acordémonos que la gente que está trabajando, sector formal, ya está llegando al 1.000.000 de personas. ¿Y a quién le estás quitando el dinero? A ese 1.000.000 de personas. Ya le quitaste el dinero del Fondo de Ahorro a los Trabajadores cuando decís esos títulos, en la reforma de pensiones, ustedes tenían unos SIP que venían subiendo las tasas, ¿verdad? Desde los años del frente se les obligó por medio de la sala a que fueran subiendo las tasas. Eso tomó una guerra con ese gobierno como de más de 5 años. ¿A cuánto llegó? ¿A 4? Partió como de 2 y llegó a 4,5. Ajá. Y en esa reforma del 17 los nuevos se colocaban al 6%, pero el stock más grande venía subiendo, Paulatinamente. venía subiendo Escalonadamente. la grada a 4,5. La del 2017 fue el acuerdo marco, ¿verdad? Sí, esa fue la reforma que permitió eso. Ajá, y fue que en se Casa hizo Presidencial. en un impago del frente, se deben de recordar, en el año 17, de esos títulos. Este año se completaba esa subida de gradas y ya todos quedaban, la stock, ¿verdad? El saldo viejo quedaba a 4,5 y los nuevos a 6. En la reforma de pensiones el gobierno dice, no, lo que vamos a hacer es darles tasa 7 y toda la deuda de estos títulos los paso a 50 años. ¿Ok? Pero los primeros 4 años les vamos a pagar 0 de tasa de interés y 0 de capital. Ahí se comete un perjuicio, porque el fondo es un fondo de capitalización, que es tu ahorro de todos los meses más el rendimiento de todo el fondo. Se va acumulando. Pero si el 70% del fondo lo tengo en estos títulos y la tasa es 0, lo maté. No me está ganando nada el No dinero. gana Nada. Y además le estoy pegando, desplomando. Eso es como que tú tengas una estructura y tú sabes que hay una viga o una columna que es la de soporte. Si tú la derribas, se te viene la casa. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Sí, porque son 4 años en donde el 0. gobierno no va a pagar ni intereses ni capital. 0. Y a esto sumémosle la inflación. Sí. Porque el valor del valor. dinero pierde poder adquisitivo también. O sea que Pero- en español, Ajá. nuestras cotizaciones mensuales durante 4 años Van a estar cayendo en el fondo. no van a percibir ninguna ganancia. Lo que esté en CFT, no. Lo que esté en otras inversiones, en CETES, LETES, eurobonos, ¿Y bonos qué de por- bancos. ¿Y qué porcentaje está en este? 70%. 70%. En esta nueva... En el nuevo título del Nuevo CFT, título. que fue el del canje, está como más o menos sí, el porque 70%. está todo lo anterior Sí, más lo nuevo. El valor del título es de 8.397 millones de dólares. Y te acordás que todo había un gran problema de un impago de 800, de un eurobono. Ese se pagó. El que no se pagó es este de 8.397. Porque las calificadoras lo que dicen es, miren, cuando alguien hace una reestructuración o un canje de títulos y las condiciones son adversas al inversionista, que en este caso son los trabajadores, se califica como un impago. O sea, ocurrió un impago acá. Porque tú le hiciste un canje, pero perjudicando al inversionista. Entonces lo has deteriorado en sus condiciones. Es un impago. Técnicamente lo es. Técnicamente, ajá. Y de hecho, pues cuando tú le pagues tasa 0, capital e intereses por 4 años, mataste el fondo. Al 70% de Y ese la fondo. otra duda es, en esa gráfica, en una de esas de las barritas, Ujú. en el año 20, estos se llaman CFT, que son los de pensiones. No vas a pagar nada el año 23, el año 24, el año 25 y el año 26. Pero el año 27 ya tenés que empezar a pagar más o menos solo ese título como 600 millones de dólares por año. Ya el 7%. Ya el 7 más la parte del capital. Pero en ese año 27 que hay un vencimiento de 800 millones de dólares. Y hay otros bonos que hay que ir está- pagando está. también. ¿verdad? Ajá, Esto. así es.
Pero además... Te lo paso para que ahí está. dato. O sea, acordémonos que no solo es el del canje, sino que además este año de esos títulos, pero que se llaman ahora los nuevos, ya no son CIP, sino COP, que son para financiar también pensiones, este año van a emitir también 700 millones. Y el otro año también otros más de 700, y el siguiente otro más de 700, igual va a tasa de 7. Ahora, el problema es que la recaudación, aunque ha subido, no acuerpa No. la deuda. Totalmente de acuerdo, Dianita. Ese ojo que tienes tú así de proyectarte. No, porque yo puedo deber $1,000. Sí, pero si yo gano 5,000, yo puedo pagar, Claro. puedo ir pagando los $1,000. Ahora, si yo debo $1,000, gano 5,000, pero me ando esa- reventando 10,000, esa es la- no esa le es- pago a nadie. Esa es la historia que está contada en estas proyecciones, de que cuando yo Ajá. sumo el déficit, sumo los vencimientos de los deuda bilateral y multilateral, o sea, el BID, Banco Mundial, Fondo, Exbesia, etcétera. Sumo los vencimientos de estos, la reestructurada con los bancos, que van a poner a 2, 3, 5, 7 años. Sumo estos títulos de reestructurados con el Fondo de Pensiones que le van a pagar 0, 4 años, pero comienzan el año 27 a pagar 600 millones para adelante. Al 7%. Todos los años. Ujú. Sumo los nuevos títulos, esos que solo este año son 700 más 700, ¿sabes? La parte de eso, más los CETES y LETES y los eurobonos. Todo eso nunca te baja de 3,000 millones de dólares quitando los LETES. Lo que tenés que conseguir de financiamiento para pagar los eurobonos, los gestos reestructurados de pensiones, los nuevos COP, Mira, Rafa, lo de los bancos. ya vino el desayuno de etcétera. San Martín, tenemos que ir a la pausa. Entonces, solo una cosita. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿el gobierno va a poder conseguir 3,000 millones de dólares del año 27 cada año? Esa era en mi el siguiente 28, en el pregunta, 29, porque si en el el Fondo 30. Monetario pues está ahorita... Vale, ajá, pero ese es uno. Y lo otro, y la economía va a crecer como para generar mayores ingresos al país, que pueda hacer frente a todas sus necesidades económicas. Dejamos planteadas Ajá, esas dejemos. preguntas porque ya vino el desayuno de San no las Martín. preguntas, son las respuestas. El desayuno de San Martín, comamos mientras haya. Aquí se desayuna bien, Mira, Rafa, porque a saber si va a haber para el almuerzo. Te vamos a entregar, esta es una, bueno, ya Gracias. conoces, ¿verdad? Ya has estado con nosotros. Es una bolsa de Cherito Café para ti, para que lo disfrutes. Puede ser un grano Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un paca semilevado de la finca La Palma. Puedes contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Así es, y Cherito Café, pues es el café también que degustamos en Diana Verónica y Tony. Decía, ya vino San Martín. En San Martín encuentras detalles especiales para el mes de la Independencia. Busca la colección de diseños y piezas de edición limitada de Fernando George, inspirada en la obra El Renacer de un Nuevo Vuelo, que muestra todo su arte y legado en artículos como platos, pocillos, gabachas, set de individuales y morrales, disponibles en todas las tiendas de San Martín. Agradecemos a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres, que nos hacen el servicio a domicilio de los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta la cabina de Diana Verónica y Tony. Usted también puede contactar a Línea Rosa 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Y yo que no he oído nada que digas a fondos, por ejemplo. Bueno, pero ya vamos a ver. Hicieron un comunicado la semana pasada. Ya vamos a ver. Muy bien, quedan, híjole, apenas unos 10 minutos de entrevista con Rafael Lemus, economista. ¿Qué pasó? Es que vos decís 12 y Sheila nos acaba de poner 10 y ya poniéndole 2 a Sheila. No, pues siguió ganando un par de minutos aquí. Rafael, Habíamos dejado planteado. ya hiciste un panorama de cómo estamos. Si estás tirando todo para adelante, ¿verdad? De alguna manera tenés que haber pensado, bueno, voy a hacer esto, voy a apachar este botón o esta tecla para que se active tal cosa. O
¿a quién le voy a ir a pedir dinero prestado? Porque o cómo le voy a hacer frente a la deuda. O sube la economía, cosa que no hemos visto un motor que la impacte, que la dispare en muchos años, o tenés que irle a pedir dinero prestado. Seguir prestando dinero. Y aquí quiero agregar los comentarios. Toss dice, el crecimiento turístico, de acuerdo a los últimos rankings, es el cuarto país con más crecimiento turístico, entiendo que a nivel de América. Entiendo. Así va el titular hoy. Ajá, porque aquí dice del mundo, pero yo entiendo que es de América. ¿Se le puede apostar como que al turismo va a crecer lo suficiente para generar los ingresos que permitan hacer frente a toda esta deuda? Y porque la deuda es una de las necesidades, más las necesidades normales de país. Vaya, quizás como estamos pintando una situación complicada que se le viene al gobierno del año 27 para adelante de conseguir financiamientos fuertísimos de mínimo 3,000 millones de dólares por año, las opciones de salida de esto son básicamente 3, ¿verdad? 2 y la situación actual. Una es que se dé una solución milagrosa, que eso es crecer más fuerte, más vigoroso. Eso digamos que yo no lo estoy viendo y los organismos Fondo Monetario, Banco Mundial tampoco en sus proyecciones lo reflejan. Nos describen como una economía que va a transitar a crecer cada vez más lento o a quedarse en esa su situación permanente de crecimiento estructural lento, o sea, más o menos 2%. Que eso no nos alcanza. Y lo otro es, turismo en esa estrategia de crecimiento es una pieza del gobierno, es una apuesta, lo cual está bien, pero no me parece que sea la solución y no va a alcanzar. No es suficiente. No es suficiente. No obstante, hay que hacer todo el esfuerzo. Uh-huh. La otra solución es seguir un programa con el Fondo Monetario, que es algo que el gobierno ha estado evadiendo desde que llegó. No quiere esa camisa de fuerza. Acordémonos que... El fondo te va a pedir una reducción de... Te va a pedir que hagas un programa, que tomes medidas que y te va a dar seguimiento. ¿Sí? O sea, te va a poner medidas de ingresos, medidas de gasto y te va a meter a un régimen donde te va a apretar, ¿verdad? Eso el gobierno no lo quiere. Y no sé si fueron ellos, y tú me refrescas porque sabes más al respecto, Rafa, que dijeron que ya no podía seguir siendo el Bitcoin una moneda de curso legal, que tenía que pasar a ser una moneda, pero no de curso legal. En efecto, que creo que fue otra de las condiciones. En efecto, el fondo tiene como varias áreas de política donde le advierte al gobierno tomar medidas y le exige requerimientos sobre Bitcoin, más regulación, más transparencia, rendición de cuentas, auditorías. Es decir, es un tema de gobernanza, toda la rendición de cuentas fiscal, la transparencia. Y el gobierno ha seguido un camino distinto porque es un régimen autoritario. O sea, el gobierno no quiere ley de responsabilidad fiscal, no quiere un programa con el fondo, no desprecia lo que es transparencia, etcétera. Entonces, el fondo le va a pedir todo esto. Entonces, ese segundo camino tampoco lo veo viable. No obstante, desde un punto de vista financiero, es el que le resuelve. Porque si tú tienes un acuerdo con el fondo, automáticamente se le abren los mercados internacionales al gobierno para colocar deuda y todo eso que estamos hablando de los vencimientos, lo reestructurás a otros 50 años, a otros 100 años. A 100 años, vas a pagar nunca y ahí te vas. Sí, tú lo que dices es que generar un acuerdo con el fondo te abre los mercados internacionales y te despeja todo el camino de financiamiento. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de disciplina fiscal, a cambio de transparencia, a cambio de rendición de cuentas, a cambio de darle vuelta a algunas regulaciones de Bitcoin, etc. Y la tercera camino es el camino en el que estamos, que es de repente, ¿verdad? Bonos volcán, de repente Bitcoin, y te las pone como opción de financiamiento. De repente activos digitales, no, que hoy vamos a meternos con el CAF, o sea, andamos como levantando opciones de financiamiento, como rebuscándonos. Vaya, con los bancos vamos a reestructurar. Al fondo de pensiones, de ahorro de los trabajadores, no le vamos a pagar. Le vamos a pagar 0, capital de intereses 4 años. O sea, andas haciendo malabarismo. Ese malabarismo, ya ni siquiera eso te va a aguantar. Porque, por ejemplo, al fondo de ahorro de los trabajadores nos tendríamos que preguntar. El año 27 en adelante empieza a pagar esos bonos más o menos 600 millones por año.
Pregunta, ¿los va a pagar sí o no? Porque si no los paga, ahí le decimos adiós al fondo de ahorro a los trabajadores. Se acabó el ahorro. Porque si yo no te pago 8.397 millones de dólares, me robé el fondo de ahorro a los trabajadores. ¿Qué deberíamos de estar esperando una propuesta o un detalle, ¿cómo le dije? Un informe del manejo de toda la deuda? Yo creo que el gobierno en este tema de deuda es donde debería ser uno estratégico y ser transparente. Porque lo que mejor le conviene es decir, esta es mi solución, este es mi camino que voy a seguir. Él hace eso y todo el mundo se queda conforme si eso es coherente y es viable. Pero el silencio no es bueno. Por ejemplo, ¿qué han hecho ahorita? Tratar de esconder todo lo de los bonos de pensiones, tratar de esconder todo lo del acuerdo de los bancos. Por ejemplo, sabemos cuánto quedó a 2 años de los bancos, cuánto quedó a 3, cuánto quedó a 5, cuánto quedó a 7. Solo han dicho que son 1.500. Dijo, y la tasa promedio ponderado es 8.8. Y en esos arreglos de deuda tampoco es parejo, ¿verdad? ¿Por qué? Viene y le dice a la banca internacional, te pago por adelantado. Le hizo la recompra de los bonos del 23, la compra del 25, que está bien, pero le paga por adelantado. ¿Qué le ha dicho a los bancos? Te voy a pagar puntual y te voy a subir la tasa. ¿Qué le ha dicho al Fondo de Ahorro a los Trabajadores? No te voy a pagar nada por 4 años. Entonces el trato no es parejo. A los trabajadores 0, ¿verdad? Y a los bancos les aumento la tasa, y a la banca de inversión, a los fondos que compran eurobonos, les pago por adelantado y puntual. Es un trato que no es parejo y que es en contra de los trabajadores. Ahora, ese pago, y tú también me corriges, Rafa, entiendo que ese pago a los eurobonos adelantados también es una estrategia sí. de decirle a la banca de fuera, tengo capacidad. Sí. Y al decirle eso, entonces ya me vuelven a ver con otros ojos. Y en efecto, en una de las gráficas que hemos estado compartiendo, los bonos estuvieron cayendo, ¿verdad? El precio cayendo, y cuando tú hiciste esas estrategias de recompras, empezaron a subir. Y hoy ya están arriba de 80%. Los bonos del 25, etcétera. O sea, después de estar abajo de 50. O sea, tenía una gran recuperación. O sea, eso funcionó. Ajá, pero ¿cuál es el costo? Después no pagarle a los trabajadores, hacerle un impago a los trabajadores. O sea, no hay coherencia. Que las calificadoras de riesgo dicen, estaba en triple C negativo y le pasamos a triple C positivo porque incumplió a los trabajadores. Qué bonito, ¿verdad? O sea, no pagarle a los trabajadores, entonces es mejor para los de afuera, ¿sí? Me eché la murmura antes de la pausa sobre Asafondos. Asafondos emitió un comunicado para desmentir unas supuestas cartas que andaban circulando hace... No, es que llegó una carta a un jubilado, pero había sido malinterpretada. Así fue, ¿verdad, Rafa? Si me da un minuto, explico. Dale. Ajá. Pero sobre esto de los 4 años sin percibir... interés y capital. Interés y capital. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Bueno, sí sacó un comunicadito de 2 párrafos, así chiquititito, de 2 párrafos donde dice que es bueno para los trabajadores porque la tasa va a ser de 7. Esa es una ingenuidad y además es algo que no se corresponde. Porque cuando tú traes a valor actual los bonos que entregaste, los SIT, te sale que el valor actual de esos bonos, o sea, si yo lo hubiera recibido en el tiempo conforme a ese programa de pagos, el valor es mayor que lo que me están dando los nuevos. O sea, me han hecho un canje que me perjudica a los trabajadores. Tanto así que las calificadoras lo consideran un impago. Así que el comunicado no se corresponde, es falso, ¿verdad? O trata de ocultar algo que no se corresponde con la verdad. Y las cartas... Y la carta, el tema es el siguiente. Hay un grupo que se jubiló, ¿verdad?, ya al inicio de la reforma del sistema nuevo de capitalización que administran las AFP. Y ese grupo, cuando saca la pensión, le caía renta programada. Y entonces, ponele que alguien tenía, voy a inventar los números, $100,000 de ahorro. Entonces pagaba la pensión, por ejemplo, $1,000. ¿Verdad? Y entonces la recibía los primeros 12 meses. Después, el siguiente mes, se hace un recálculo porque ya no es el mismo nivel de ahorro, ya usaste dinero. Se hacía un recálculo y la pensión del siguiente año bajaba. Entonces, esa renta programada
te hacía gradas por año hacia abajo. Se hizo una reforma en el pasado para que evitar esas caídas, y eso fue el grupo 100, el decreto 100, que dijeron no, para evitarnos este problema le vamos a pagar a la gente la pensión como que si se hubiese quedado. Ese es el decreto 100. ¿Okay? Pero ese grupo que quedó entre el inicio de esas rentas programadas que iba cayendo y los nuevos, porque las leyes no son retroactivas, quedó en desventaja. Entonces en algún momento se le hizo una reforma para que recibiera el 75%. ¿Ok? Cae la reforma de diciembre del nuevo gobierno del presidente Bukele y dice, le subo 30% a todos los jubilados de vejez. Entonces le dan el 30% a este grupo. Viene la carta y lo que le dice es, señor pensionado de vejez, ¿verdad? Si usted está en este grupo, que le subimos el 30% en enero, pero su cuenta de ahorros se le agota, entonces lo regresamos a 75%. Eso es lo que dice la carta. O sea, a ese grupo lo perjudican. Le suben, pero cuando se te agote tu ahorro, te bajo a 75%. Yo te pregunto, ¿en qué parte de la ley, de la reforma del presidente Bukele, está eso? No está. ¿Dónde se hizo ese cambio? Se hizo en un reglamento, en una norma del Banco Central. Asafondos está aplicando normas que no se corresponden con la ley. Y así hizo otras cosas del canje, y así hizo otras cosas de la aplicación del pago de pensiones. Cuando tú seguías la lógica de los cálculos para pagos de pensiones de la ley, no se correspondía con ese reglamento, que es la norma NSP-43. ¿Verdad? Pero sí hay un hecho, y es que hay un grupo que se optaron al SAP que van a subir el 30%, pero cuando se agote su ahorro, les quitas el 25%. Les quitas el 25%. Pero la diferencia entonces le va a quedar como tenían las pensiones antes de que entrara esta reforma de diciembre del 2022. Yo te pregunto, ¿en qué momento el presidente Bukele dijo, les voy a subir el 30% a ustedes, a este grupo, y se los voy a quitar cuando se le acabe el ahorro? Ya, esa segunda parte. Esa segunda parte no está en la ley. Muy bien, Rafa, se nos acabó el tiempo. Gracias por venir a aclarar varias cosas también, porque sí, pues hay cosas que circulan en las redes sociales y otras que no se dicen de manera completa y un montón y otras que no entendemos. Sí, correcto. Sí, así que muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, si la gente quiere volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.